menos frecuentes, ¿no? En donde, miren, de aquí para acá hay solamente 2 ondas y miren cuántas ondas hay de aquí a acá. Más de 15, ¿verdad? Entonces, esos son los tipos de ondas, como pueden ver en los cuadrados pequeñitos. Ahí está su voltaje, las betas de 13 a 30 Hz, las alfas de 8 a 3, las tetas de 4 a 8 Hz y las delta de 0.5 o 4 Hz. El electroencefalograma en estado de vigilia, cuando estamos despiertos, tiene 2 tipos de ondas, las beta y las alfa. Las beta, como dice ahí en la diapositiva, están presentes cuando estamos nosotros conscientes y con los ojos cerrados. Son irregulares, como las están viendo allí, estas de acá. Son irregulares y suelen situarse alrededor de 9.5 Hz, aunque en el cuadradito dice de 13 a 30 Hz. En el estado de relajación y cuando estamos relajados, sobre todo cuando cerramos los ojos y tratamos de no pensar en nada, no puedo decir porque siempre asalta algún pensamiento, pero tratamos de no pensar mucho. Inmediatamente estas ondas beta cambian a ondas alfa cuando estamos con los ojos cerrados, que son estas de acá que, como pueden ver ustedes, tienen más amplitud, pero menor frecuencia. ¿De acuerdo? El electroencefalograma en el sueño, que tiene 2 etapas el sueño, lo vamos a ver acá hacia el final de la clase, muy bien esas 2 etapas. En el sueño REM, que es el Rapid Eye Movement, es muy similar al estado de vigilia. ¿Y cómo así si estamos dormidos? Pues resulta que en este sueño REM hay movimientos oculares, movimientos de músculos, incluso movimientos con el síndrome de las piernas inquietas que se andan moviendo. Entonces, esto da esta característica de que pueda haber ondas parecidas al estado de vigilia. En cambio, en el sueño no REM, en la fase 1 del sueño no REM, porque tiene 4 fases el sueño no REM. En la 1, las ondas teta son constantes, en las 2, las teta interrumpidas por complejos y puntas, que son los complejos kappa, y en la fase 3 y 4 se aprecian las ondas delta lenta. Un paciente despierto que presente estas ondas delta lentas es un paciente que está teniendo algún problema grave cerebral. No debe haber, bajo ningún concepto, mientras la persona está despierta, estas ondas delta. Y acá hay algunos ritmos anormales que se presentan sobre todo en las convulsiones, como les he dicho al inicio de la clase. Tenemos actividad lenta focal en forma de ondas delta que indican presencia, como les acabo de decir, de alguna masa o lesión de algún tipo. Un paciente despierto, vuelvo a insistir, no puede tener ondas delta. Si las presenta es porque hay algún problema. En la región frontal-parietal también puede indicar un foco ictal. Foco ictal se refiere a convulsiones, ¿ya? Y a nivel occipital se asocia a una alteración visual, que también se puede dar como un foco ictal, ¿no? Cuando algunas personas sufren de alguna convulsión, tienen el prodromos, que ven lucecitas o destellos, y es por una alteración allí en la zona occipital. La inversión de fase, las descargas de ondas agudas o puntos focales se proyectan con una polaridad negativa. Ustedes ven que la mayoría son ondas positivas. Cuando vemos una negativa, como esta última de acá, o incluso estos picos de acá hacia abajo negativas, entonces estamos viendo una inversión de fase. Y van seguidas generalmente esas ondas negativas de ondas más lentas, ¿no? Se asocian con focos ictales, que son los focos convulsivos, en la zona frontal y temporal sobre todo. Ahora vayamos a las funciones corticales. Ustedes recuerdan cuando hicimos todo lo que era músculo esquelético,
hablamos del homúnculo eh, motor, ¿no? Estaba ahí en la parte más alejada de la zona frontal y incluso por ahí por la parietal, y acá la podemos ver, por la zona frontal, acá está. Este era el homúnculo motor. Pero detrás de ese homúnculo motor hay un homúnculo sensitivo, que es la eh, que tiene que ver con todos los sentidos, no solamente visuales, táctiles, de sensaciones, etc. Hay diferentes áreas en el cerebro, unas más conocidas que otras y algunas que no se sabe mm, nada prácticamente de su funcionamiento. Pero hay algunas que tienen funciones independientes. Por ejemplo, acá en este segundo punto van a ver que zonas motoras o áreas motoras primarias poseen conexiones directas con músculos específicos para originar movimientos musculares concretos. Estas tienen mucho que ver con funciones visuales, auditivas o somáticas. Se transmiten directamente del cerebro a los órganos sensitivos periféricos. Es así que toda la región occipital tiene mucho que ver con la visión. Aquí pueden ver toda esta zona occipital donde está la visión bilateral y en esta parte más posterior la visión contralateral, porque recuerden que nosotros tenemos con los dos ojos una visión, no es que un ojo ve uno y el otro, no, van en paralelo, digamos, ¿no? Si mi ojo derecho va hacia la derecha, el otro inmediatamente le sigue, ¿no? Esa es la visión contralateral. Hay alteraciones donde sí, pues efectivamente por problemas musculares que da el estrabismo, es que un ojo se va a ir hacia otro, pero el cerebro, ¿qué hace? Como el cerebro está capacitado para hacer una función paralela, una visión paralela, lo que hace es anular uno. Y entonces el paciente con estrabismo que no se hace una cirugía o que no se pone un lente corrector, termina anulando un ojo para que se pueda desarrollar bien su función visual desde la corteza cerebral. Y así como hemos visto la parte visual, tenemos también acá una parte de audición que tiene conexión directa con todo lo que es el sistema de la audición, que ya vimos en una clase pasada, un avance de eso. También tiene que ver con el lenguaje, con las habilidades manuales, con el giro de los ojos, con el pensamiento, en fin. Entonces, la corteza cerebral, así como la ven, opera en íntima relación con el tálamo y a esto se le llama sistema tálamo cortical. O sea, no nos quedamos solamente con todas estas áreas que están aquí, en esta gráfica y en la otra, sino también hay una conexión del cerebro con el tálamo. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos algunas áreas de asociación, así como hay áreas separadas que acabamos de ver, hay áreas de asociación. Tenemos la área de asociación prefrontal y la parieto occipital. También esta de acá, que es el área de asociación límbica, que tiene que ver con muchas de las funciones del simpático y parasimpático, ¿no? Entonces, como dice ahí en la diapositiva, vamos a leerla, tenemos varias áreas extensas de la corteza cerebral que no encajan dentro de las áreas motoras y sensitivas primarias y secundarias. Estas áreas se denominan áreas de asociación porque reciben y analizan simultáneamente las señales de múltiples regiones corticales, tanto motoras como sensitivas, así como de otras estructuras subcorticales. Y ahí tenemos las tres que acabamos de mencionar y señalar en la gráfica. El área parieto-occipito temporal es el área que está situada en el gran espacio de la corteza parietal y occipital, cuyo límite anterior corresponde a la corteza somatosensitiva y el posterior a la corteza visual y el lateral a la corteza auditiva, como habíamos visto en el gráfico anterior. Vamos a verlo acá.
estamos, es esta de acá, toda esta de acá. Entonces, es tan extensa que podemos tener esas tres áreas que acabamos de mencionar. Y acá tenemos que hablar del área de Wernicke, que es esta de acá, esta celeste, es el área de Wernicke. El área de Wernicke es importante para la comprensión del lenguaje. Yo puedo leer un texto y sin embargo, si hay un daño en el área de Wernicke, a pesar de que yo lea las palabras correctamente, no voy a entender su significado, porque no hay una comprensión del lenguaje. Es una afasia de comprensión cuando se produce una lesión en esta. El área de circunvalación angular es necesaria para el procesamiento inicial del lenguaje visual. Acá está. El lenguaje visual de las palabras, así como aprendemos a leer y escribir, ¿no? P con A, pa. Y si lo duplico, papá, y le muestran la figura de papá. Y con esa forma visual voy procesando y voy almacenando toda esta información para desarrollar mi lenguaje a través de este procesamiento visual de las palabras. Y el área de nominación de los objetos, es esta de acá. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, se me ocurre un huevo, decimos es un huevo, inmediatamente, porque ya tenemos en nuestra corteza cerebral todos las palabras que determinan un objeto. Lo mismo va a pasar si veo un pan, digo pan, si veo un perrito, es un perrito, etcétera, ¿no? Cuando se pierde esa capacidad, la persona sabe que un huevo es un huevo, pero no es capaz de decir, de denominar al objeto con la palabra correcta que es huevo. Entonces lo describe y dice, eso que se come en el desayuno, que es blanco y que tiene un centro amarillo, el huevo, así, el huevo. ¿No? Pero ven que no logró decirlo inicialmente porque hay un problema en la denominación de los objetos que está en esta área. Y una lesión en esta área, por más pequeña que sea, me puede dar esta alteración. El área de asociación prefrontal, que es esta de acá, funciona en íntima relación con la corteza motora para planificar los patrones complejos de movimiento. Y eso también lo vimos cuando hicimos el capítulo de músculo esquelético. Decíamos que había movimientos tan elaborados o movimientos cuando uno va a aprender a bailar, que ve ahí a todas las personas bailando y trata de copiar el movimiento. Ese copiar el movimiento de movimientos elaborados primero se planifican en esta región, en el área de asociación prefrontal. Por esta vía, la corteza prefrontal recibe mucha información que hace falta para planificar movimientos eficaces, ¿no? Y no caernos y no tropezarnos. El área de asociación prefrontal también resulta fundamental para llevar a cabo los procesos de pensamiento. Los procesos de pensamiento es algo un poco elaborado, un poco etéreo, un poco confuso, porque cómo es que se genera el pensamiento a través de asociación de ideas. Y luego ese pensamiento puedo juntarlo con otro y hacerlo más extenso, incluso formular hipótesis, ideas, y luego formar una memoria a través del pensamiento. El área de asociación, eso ya lo vimos. Además, almacena la memoria operativa a corto plazo que se emplea para combinar los nuevos pensamientos al tiempo que están llegando al cerebro, ¿no? Todo el tiempo estamos recibiendo información y escogemos aquello que es más importante y eso lo vamos almacenando en la memoria para usarlo en algún momento. El área de asociación límbica, que lo pueden ver muy bien acá, es esta que está en rojo, por eso no la veíamos en la otra gráfica, porque es interna, está entre los lóbulos, está situado en el polo anterior del lóbulo temporal, en la porción ventral del lóbulo frontal y en la circunvolución singular,
queda en la profundidad de la fisura longitudinal. Esta de acá es la fisura longitudinal, por la cara medial de cada hemisferio cerebral y se ocupa sobre todo del comportamiento, las emociones y la motivación. Área para el reconocimiento. Primero, analicemos esa primera parte. Nosotros solemos tener emociones de alegría, de tristeza, de confusión, de rabia, de ira, etcétera, etcétera. Todo es un sistema emocional. Algunos se emocionarán más que otros, pero no hay gente sin emoción. Excepto cuando hay un daño en esta región y la persona ya no puede experimentar las sensaciones de alegría o las sensaciones de tristeza, y esto no tiene nada que ver con la depresión. Es un daño estructural que evita que tenga estas emociones y esta motivación. Lo que más afecta generalmente es la motivación. Son personas desganadas, que ya no tiene sentido su vida, y a veces se confunde con una depresión, pero no es una depresión, es algo orgánico. El área para el reconocimiento de cara. Parece increíble que haya un área específica, especial, solamente para reconocer cara. Y está, como dice ahí, en la parte medial del lóbulo occipital y temporal. Se da un tipo de alteración cerebral interesante llamada prosopagnosia, que consiste en la incapacidad para reconocer las caras. Ven que uno creería que no tiene esta función, pero sí la tiene. Porque en alguna vez les ha pasado que ustedes digan, yo esa persona la he visto antes. ¿Es por qué? Por esta área. En el momento que la vistes, algo te llamó la atención y seguiste tu camino, y luego cuando la vuelves a ver, pues reconoces, porque tu sistema actúa e inmediatamente, te hace sentir que ya la viste antes, porque una cara es totalmente diferente a otra. Y así veamos muchas caras, nosotros vamos a reconocer aquellas con las que estamos más familiarizadas, pero podemos tranquilamente recordar que a esa persona la hemos visto antes. Y si somos muy persistentes en tratar de recordar, vamos a recordar en dónde la vimos. ¿Ya? Les doy eso de tarea para que en algún momento que les pase, insistan en buscar en su memoria en dónde la han visto esa persona y lo van a encontrar, se los aseguro que sí. Pero tienen que ser muy persistentes en tratar de recordar dónde la vieron. Bueno, es esta azul de acá. El área de Wernicke es un área de asociación somática, visual y auditiva, ya la mencionamos antes, que era lo que pasaba cuando se lesionaba, que teníamos una fascia de comprensión. Se reúnen entre sí la parte posterior del lóbulo temporal superior. Esta zona de confluencia entre las distintas áreas de interpretación sensitiva está especialmente desarrollada en el lado dominante del cerebro. ¿Cuál es el lado dominante del cerebro? El lado. ¿Cuál es el lado? ¿Alguien me puede decir cuál es el lado dominante del cerebro? Anímense. ¿El izquierdo? Así es. Ese es el lado dominante del cerebro. Y nosotros somos diestros, ¿cierto? Eh, Perdón, un segundito, tengo un mensaje importante. Ya, muy bien. Entonces, disculpen, el lado dominante, como lo ha dicho su compañero muy bien, es el lado izquierdo. Y ese está presente sobre todo en todos los que somos diestros. Un gran porcentaje de la población son diestros y su lado dominante del cerebro es izquierdo. Y los zurdos que tienen el lado derecho dominante, no necesariamente. Más adelante vamos a ver una lámina respecto a eso y ahí les voy a aclarar. ¿Ya? Entonces, el área de Wernicke, como les digo, está desarrollada en el lado dominante. Si nosotros tenemos el lado dominante y la gran
más del 90 y tantos por ciento de la población tiene el lado izquierdo como hemisferio dominante, lo vamos a tener en el lado izquierdo. Eh, esta zona, ahí está, esto ya está, ¿dónde está? Nos quedamos. Y ocupa un lugar, el lugar más importante para comprender el funcionamiento cerebral de lo que llamamos inteligencia. ¿Por qué? Porque ahí hacemos la asociación, la comprensión, la interpretación de todo aquello que nos llega como estímulo visual, como estímulo auditivo. Por eso es que es el área de comprensión. Después de una lesión grave en el área de Wernicke, una persona podría oír perfectamente, incluso reconocer las palabras, como les dije a un inicio, pero aún así sería incapaz de organizar un pensamiento coherente. O sea, aquí ya no se trata nada más de una fase de comprensión, sino ya no puede generar pensamientos, y esto es un daño mayor casi de todo el área de Wernicke. En este mismo sentido, puede ser capaz de leer palabras en una página impresa, pero no identificar qué significan, o sea, no identificar el pensamiento encerrado en él. La circunvolución angular queda por detrás del área de Wernicke. Acá está el giro angular y el giro supramáximo. Y en su parte posterior, además, se confunden con las áreas visuales del lóbulo occipital. Si se destruye esta región y aún permanece íntegra el área de Wernicke, la persona todavía logra interpretar experiencias auditivas, pero no va a poder ser capaz de ver las palabras y no logra interpretar sus significados. Este cuadro se denomina dislexia o ceguera para las palabras. Ya he escuchado esto hablar muchas veces de la dislexia, en que las personas no confunden las letras y escriben mal las palabras, ¿verdad? Y aquí hablamos un poquito del hemisferio dominante, como lo había dicho su compañero, es el lado izquierdo. Y vamos a leer todos juntos. Las funciones interpretativas generales del área de Wernicke y de la circunvolución angular suelen estar mucho más desarrolladas en un hemisferio cerebral que en el otro. Por consiguiente, este lado recibe el nombre de hemisferio dominante. Más o menos, en el 95% de las personas, el hemisferio dominante es el izquierdo. 95%. Y en el 5% restante, los dos lados se desarrollan a la vez para adquirir una función doble. Lo que es más raro es que solo el derecho en solitario acabe más desarrollado cobrando una completa dominancia. Entonces, lo más frecuente es que el hemisferio izquierdo sea el dominante, le siguen que ambos hemisferios y muy rara vez solo el derecho. Asimismo, las áreas motoras encargadas de controlar las manos son dominantes en el lado izquierdo del cerebro aproximadamente 9 de cada 10 personas, lo que se traduce en que la mayoría de la gente sea 10, pero acá tenemos un 10% de que es lo cual avala el hecho de que no necesariamente el tener el hemisferio dominante izquierdo me imposibilita de que yo pueda ser zurdo. Recepción y emisión de lenguaje. Yo recibo los estímulos por audición o por lectura. Esa es la recepción del mensaje. La emoción es que yo pueda pronunciar las palabras y transmitir las ideas a través de los enlaces entre la corteza y la lengua y los músculos que me permiten hablar. Entonces vamos a leer todos juntos. La comunicación presenta dos facetas: sensitiva, recepción del lenguaje, en la que participan los oídos y los ojos, y motora, que es la emisión del lenguaje, que abarca la vocalización y su control. Algunas personas consiguen entender el lenguaje hablado o escrito, pero son incapaces de interpretar el pensamiento que expresa. Este trastorno suele suceder cuando se lesiona el área de Wernicke, por lo tanto,
Dicho tipo de afasia se llama afasia de Wernicke, que es que la afasia de comprensión. Puede leer, puede escribir, pero no comprende lo que está diciendo, ¿no? Si la lesión del área de Wernicke es amplia y se extiende hacia atrás por la circunvolución angular, hacia abajo por el lóbulo temporal y hacia arriba en dirección al borde superior del surco central, la persona sufrirá una demencia prácticamente total para la comprensión del lenguaje o por lo consiguiente tendrá una afasia global. Quien tiene una afasia global ya es como un ente, ya no entiende nada, la gente le puede estar hablando, dice, casi como que si fuera, como el concepto que tenemos de un autista, pero un autista no tiene una afasia global, tiene una cosa muy diferente, que es una imposibilidad de comunicarse con las personas o con el mundo. En este caso, la fase global es totalmente en blanco, no puede entender, ni comunicarse, ni expresar, ni pensar nada, porque tiene una lesión total del área de Wernicke. El cuerpo calloso. Por muchos años se creyó que el cuerpo calloso no tenía mayor relevancia. Es más, en la antigüedad se hicieron muchas cirugías cortando el cuerpo calloso y no entendían por qué las personas perdían algunas facultades, pero no otras. Actualmente ya se sabe que por el cuerpo calloso pasan todos los axones y sirve para lo que vamos a leer aquí, que es para una comunicación. Las fibras del cuerpo calloso proporcionan abundantes conexiones nerviosas que unen las áreas corticales respectivas de los dos hemisferios cerebrales, excepto las porciones anteriores de los lóbulos temporales, ya que estas últimas están conectadas por la comisura anterior. Hasta la comisura anterior. Este es el cuerpo calloso. Por aquí se comunican ambos hemisferios, excepto, vuelvo a repetir, las porciones anteriores de los lóbulos temporales. Una de las funciones del cuerpo calloso y de la comisura anterior consiste en poner la información almacenada en la corteza de un hemisferio, digamos el izquierdo que es dominante, a disposición de las otras áreas corticales del hemisferio opuesto, que sería en este caso el derecho. Pensamientos, conciencia y memoria. Tres conceptos totalmente diferentes, pero que al final unidos hacen la cognición. Cada pensamiento entraña unas señales simultáneas en muchas porciones de la cabeza, de la corteza cerebral, del tálamo, el sistema límbico y la formación reticular del tronco encefálico. Todo ello, en todas esas áreas puede haber un pensamiento. La conciencia se puede describir como el flujo continuo de conocimiento que tenemos sobre nuestro medio o sobre nuestros pensamientos. Yo veo, yo estoy aquí, estoy en mi casa, estoy en un tal ambiente, estoy en mi mesa, con mi tablet, mi laptop, mi celular. Es una conciencia, ¿no? En el pensamiento, ya me estoy durmiendo, esta clase, qué aburrida, y eso es otra cosa, ¿no? ¿Se dan cuenta? Los recuerdos que evoca la memoria se, se almacenan en el cerebro al variar la sensibilidad básica de transmisión sináptica entre las neuronas y como consecuencia de la actividad nerviosa previa. Una vez que quedan establecidas, es posible activarlas de forma selectiva por los pensamientos de la mente para producir los recuerdos. Eso es la memoria. Tenemos memorias que pueden ir desde que tenemos a lo mejor 5 o 6 años, las anteriores a estas quedan en el limbo. Pero sin embargo son los que han forjado nuestro carácter. Bebé que ha sufrido de maltratos tiene una consecuencia después. Que no lo recordemos porque esa memoria antes de los 5 años no la podemos evocar, no significa que ya haya tenido una influencia en nuestro carácter, en nuestra conducta. Después de ahí, nosotros podemos recordar. Si alguien nos trae, no sé, a colación, un réclame o un dibujito animado de la época de nuestra infancia que vimos y que ya no se ve actualmente, inmediatamente recordaremos capítulos, personajes, eso es gracias a la memoria, que la podemos traer a colación gracias a esta actividad cerebral.
Igual con los sabores, ¿no? De pronto probamos por ahí un dulce, un postre y nos recuerda al que nos preparaba la abuelita. Esto es igualito al que me preparaba la abuelita o la tía o la madrina, qué sé yo, ¿no? Evocamos estos recuerdos que están ahí almacenados en nuestra mente. Y hay varios tipos de memoria. No sé qué pasó con la figura acá, me falta una figura. Tenemos memoria a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, ¿no? Hay unas que duran pocos segundos, otras que permanecen días, meses o años. Pocos segundos. ¿Cuándo estamos jugando? Estamos jugando y tenemos que memorizar, a ver si en los juegos de memoria, por ejemplo, dónde está la flor, el trébol, el gatito, qué sé yo, en los juegos de memoria, no es que ya eso se queda para siempre en nuestro, no, porque lo desechamos, porque no la fijamos para el momento. Esa es la memoria de corto plazo. Memoria a mediano plazo, generalmente la que usamos para los cursos, que ustedes estudian solo para el examen y Noches, disculpe, no logro escuchar, no sé si es mi computadora. Creo que la doctora les dice que
¿Ahora sí se me escucha? Sí, profesor, ahora sí se le escucha. Muy buenas noches. Ahora me van a tener que decir desde qué lámina no me escucharon, porque, a ver, ¿allí me escuchaban? ¿Allí? No se No ve está la lámina. compartiendo. ¿Ahí no se ve? No está presentando, profesora. Ay, 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 espérense. Fue de memoria, me parece. Clasificación de memoria, doctora. Estaba A ver, hablando a ver, de a la ver, clasificación a ver, corto vamos plazo. a ver. No sé ¿En qué voy a apagar mi celular? Porque esta doctora no entiende que no la voy a atender. Allá, a ver. ¿Desde cuál? Uy, ¿desde la memoria tanto? ¿Por qué no me avisaron? ¿Desde acá? Sí, desde ahí. Si no, Sí, le doctora, desde ahí. siguiéndole. Razón, pero me tienen que avisar. ¿Y ahora cómo me van a avisar? Alguien, habla y lo dice, porque sí he estado conectado al Zoom, No, pero ¿ya? sí hablaron, profesora. Cuando no se le logró escuchar, sí hablaron. Hasta ¿Así? dijeron que no se le escuchaba así. Y ¿Qué también se pasa? le No mandó se escucha. mensajes al chat. Sí, lo que pasa, la única que vi es el mensaje de Marcelo. Y el chat, lo que pasa es que como estoy en presentación, no puedo ver el chat, porque si no me salgo de la presentación. Ya bueno, trataremos y si no, bueno, voy a tener que encender entonces mi celular, porque si no me tiene que llamar, ¿ya? No voy a estar ahí, voy a encender mi celular. Y cualquier cosa, la doctora Marcelo, que es la delegada del grupo que tengo, me avisa, ¿ya? Porque a ella sí le inmediatamente vi su mensaje. Entonces continuamos, me escuchan bien, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, también se visualiza. Ya, perfecto. Entonces, regresemos a esta parte de la memoria. Teníamos memoria de corto plazo, que abarca recuerdos de segundos, máximo de minutos. Por ejemplo, les estaba diciendo que era cuando nosotros jugábamos el juego de memoria, todo eso que nos aprendemos en dónde quedó la figurita del carro, la figurita del trébol, qué sé yo, eso es segundos, porque después nos olvidamos, ya usamos esa memoria de corto plazo, ¿ya? Luego tenemos la memoria a mediano plazo, que dura días o semanas, que es la que usamos cuando llevamos un curso, ¿no? Llevamos el curso y estudiamos para el examen. Y después a lo mejor pasan los días, ya es otro examen, ya me olvidé de lo que estudié, ¿no? Y la memoria a largo plazo, que es a vez almacenada esta memoria a largo plazo, ya no se ve. Puede recuperarse muchos años después, incluso los últimos años de nuestra vida. Cuando los ancianos son ancianos, pierden la capacidad de la memoria a corto y a mediano plazo. Entonces, como ya no tienen mucha información que almacenar, porque empiezan a olvidarse las cosas, empiezan a evocar todos esos recuerdos. Y es clásico que los ancianitos empiezan a contar sus historias de cuando eran niños, de cuando eran jóvenes, cuando eran adolescentes, que si su mamá, su papá, su abuelita empiezan a contar todo eso porque van recortando todo aquello almacenado. El bebé, o sea, los menores de 5 años, no recordamos esas épocas, ¿verdad? Esa memoria no queda almacenada. Sin embargo, no significa que no importa. Todo el sufrimiento que puede tener un bebé de 5 años lo marca para siempre en su conducta emocional, conductual y su carácter. Entonces hay que cuidar, también, por eso hay que cuidar mucho a los niños. Esta memoria de largo plazo es la que usamos, por ejemplo, en los programas académicos, en medicina. Ustedes van a ver que curso tras curso van repitiendo varias cosas de los cursos anteriores, se van hilando. Haciendo esto lo van a ver después en tal, van a ver en cuál, porque es así. Toda la carrera está conformada con cursos que vamos integrando cada vez más, los cursos del primer año con el del tercero, de tal forma que al final ustedes formen esta memoria a largo plazo. Y cuando ustedes vean una historia clínica llena de signos y síntomas de un paciente, puedan llegar al diagnóstico porque van a jalar de esa memoria de largo plazo todo aquello que les enseñaron que tiene que ver con
una patología específica, gracias a esta memoria de largo plazo. El sistema límbico. El sistema límbico controla el comportamiento emocional y los impulsos y las motivaciones. Como dice ahí, estados internos del cuerpo como la temperatura corporal, la osmolaridad de los líquidos corporales y los impulsos para comer y beber. Esta osmolaridad y estos impulsos para comer y beber lo van a ver claramente en nuestra fisiología 2 cuando vean cardiovascular, cuando vean digestivo, etc., ¿no? Tiene que ver con electrolitos, con cantidad de oxígeno, con, como dice ahí, con la temperatura corporal, etc. Aquellos cambios que van a estimular que mi sistema límbico mande una u otra información. Estas funciones internas se denominan en su conjunto funciones vegetativas del encéfalo. Y su control se encuentra íntimamente emparentado con el comportamiento. Un componente fundamental del sistema límbico es el hipotálamo. El hipotálamo es un órgano pequeñito, de apenas que pesa 4 gramos, pero que es muy importante en todo el funcionamiento, como vamos a ver después, de todos estos temas de sed, de hambre, de osmolaridad, de temperatura, etc. Ahí pueden ver claramente en el gráfico cómo el hipotálamo está en el centro y alrededor están todos estos núcleos importantes y la circunvolución singular y parahipocámbica. Entonces leamos ahí, el sistema límbico es un complejo interconectado de elementos basales del encéfalo. Situados en el centro de todas estas estructuras está el hipotálamo. A su alrededor otras estructuras subcorticales, entre ellas los núcleos septales, el área paraolfatoria, los núcleos anteriores del tálamo y ciertas porciones de los ganglios basales. El hipocampo y la médula. Ya después vamos a detallar un poco sobre el hipocampo. Un camino importante de comunicación entre el sistema límbico y el tronco encefálico es el fascículo prosencefálico medial, que desciende por el centro del hipotálamo hasta la formación reticular del tronco del encéfalo. Y ese es el hipotálamo, como lo ven ahí, pequeñito. Entonces, volvemos a decir que pesa apenas unos 4 gramos, posee vías de comunicación de doble sentido, esto es lo más importante. Van y vienen. Y va en 3 direcciones las señales, posterior e inferior hacia el tronco del encéfalo, tálamo, hipotálamo, bulbo, etc., ¿no? Superior hacia muchas zonas altas del diencéfalo, el telencéfalo, especialmente los núcleos anteriores, tálamo, corteza cerebral, y hacia el infundíbulo hipotalámico para controlar la mayoría de funciones secretorias de la neurohipófisis, que está aquí atrás, y la adenohipófisis. ¿Ya? Eso lo van a ver con más detenimiento en el siguiente capítulo de endocrino. Y esas son las funciones del hipotálamo. Contribuye en la regulación de la presión arterial y la frecuencia cardíaca gracias a estos receptores osmolares. Regula la sed y la conservación del agua, controlando el volumen urinario. Si yo tengo una gran pérdida de líquidos en el cuerpo, me va a dar sed porque tengo que compensar ese líquido y va a mandar una señal a la orina para que el riñón no siga secretando y produciendo orina para conservar el poco líquido que tengo. Así funciona el hipotálamo. Controla el apetito y el gasto de energía en las zonas laterales, vinculadas al hambre, y la zona ventromedial está el centro de la saciedad. Es así que nosotros cuando comemos, porque tenemos el apetito, porque nos falta glucosa y nos da el reflejo del hambre, entonces comemos, pero comemos rápido, no logramos activar el centro de la saciedad. Porque el centro de la saciedad necesita esa masticación constante de los alimentos para que mande la señal al cerebro de que ya está comiendo lo suficiente, lo necesario. Nosotros básicamente nos deglutimos, por no decir otra palabra más fuerte, los alimentos, vamos a evitar tranquilizar este centro de la saciedad. Por eso, para el tratamiento de los obesos,
es muy importante enseñarles a masticación, que además la masticación es la primera digestión, y eso lo van a ver en gastro. Mientras más tiempo mastiquen, más van a mandar señales al cerebro y van a saciar ese hambre. La regulación de la temperatura, aumentando o inhibiendo las neuronas sensibles a la temperatura, control endocrino. Las áreas laterales resultan especialmente importantes para controlar la sed, el hambre y muchos impulsos emocionales. Ahí están las funciones conductuales. Cuando hablamos de emocionales, también tenemos que pensar en las conductuales del hipotálamo, ¿no? Eleva el nivel general de la actividad del individuo, que en ocasiones da lugar a situaciones de cólera manifiesta y lucha. Cuando hay un momento importante en donde somos agredidos, se puede manifestar a través del hipotálamo estas conductas de cólera y de lucha, ¿no? Para defender. La estimulación del núcleo ventromedial y de las zonas que lo rodean da lugar sobre todo a los efectos opuestos a los ocasionados por la estimulación hipotalámica lateral, a saber, una sensación de saciedad, disminución del consumo de alimentos y tranquilidad. 3. La estimulación de una zona fina de los núcleos periventriculares que ocupan una situación justo adyacente al tercer ventrículo del cerebro, normalmente desemboca en temor y reacción frente al castigo. Gracias a esto, nosotros un poco que enseñamos a los niños, si no haces la tarea, no hay el postre, ¿no? Esa es la zona del temor y reacción frente al castigo. El impulso sexual puede estimularse a partir de diversas zonas del hipotálamo, especialmente desde situaciones más anteriores y posteriores. Cuando hay daño en este impulso sexual, derivamos a todas estas patologías sexuales, ¿no? Y cuando hay el impulso está elevado, también. Entonces ahí están las funciones de recompensa y castigo, en donde actúan varias estructuras límbicas, se encuentran especialmente relacionadas con la naturaleza afectiva, sensaciones que resultan agradables o desagradables. Esto es el reflejo de recompensa-castigo. La estimulación eléctrica de ciertas zonas límbicas produce agrado o satisfacción, mientras que otras regiones estimuladas producen terror, dolor y miedo. Recompensa y castigo. Los principales centros de recompensa están situados a lo largo del trayecto del fascículo prosencefálico medial, sobre todo en los núcleos ventromedial y lateral del hipotálamo. Y los centros del castigo están en la sustancia gris, central del mesencéfalo que rodea el acueducto de Sill, y asciende por las zonas periventriculares del hipotálamo y el tálamo. La ira está ligada a los centros de castigo, mientras que la mansedumbre está ligada a los centros de recompensa. Y esas son las conductas, ¿no? La ira y la mansedumbre, dos conductas opuestas y relacionadas con también opuestas, que son la recompensa y el castigo. El hipocampo es aún más pequeñito, posee numerosas conexiones con muchas porciones de la corteza cerebral, así como estructuras basales del sistema límbico. La estimulación de distintas regiones pueden dar lugar a cualquiera de los diferentes patrones de comportamiento: placer, ira, pasividad o incluso un impulso sexual excesivo. Los pacientes que han sufrido la extirpación quirúrgica de porciones bilaterales de los hipocampos para el tratamiento de epilepsia, porque ahora hay un tratamiento quirúrgico también, son capaces de recuperar satisfactoriamente la mayoría de los recuerdos aprendidos con antelación. Sin embargo, muchas veces apenas pueden adquirir alguna información nueva, o sea, no pueden guardar información. Eso se llama amnesia anterior. Aquí están estas figuras que son muy elocuentes. Se ha propuesto que el hipocampo aporta el impulso que produce la traducción de la memoria a corto plazo en memoria a largo plazo. Es decir, el hipocampo transmite estas señales que parecen condicionar en la mente la repetición constante de la información nueva hasta que tenga lugar su almacenamiento permanente. Es eso que ustedes hacen cuando, por ejemplo, quieren, no sé, aprender cuando han aprendido los receptores. O sea, Pacini para tanto, Ruffini para tanto. Y esa repetición y repetición genera
la memoria a largo plazo, que gracias al hipocampo. Sea cual sea el proceso que ocurre sin el hipocampo, la consolidación a largo plazo de los recuerdos de tipo verbal o de pensamiento simbólico es deficiente o simplemente no tiene lugar cuando hay una lesión en el hipocampo. Estos son los estados de actividad cerebral. Como pueden ver, se activan diferentes zonas del cerebro. Existen muchas posibles actividades cerebrales, tanto en el sueño, en la vigilia, en la excitación extrema, en diversos estados de ánimo, euforia, depresión, o cuando olemos un olor especial, un olor agradable, o cuando olemos uno desagradable. Todo esto hace actividad cerebral en diferentes lados. Y hay zonas activadoras y zonas inhibidoras. Vamos a un descanso de 10 minutos, 21 y 12, 21 y 12, continuamos por favor. A una pausa activa. Recording stopped. También sí se ve. Sí, doctora, sí se ve. Muy bien, entonces sigamos con el sueño. Ya habíamos visto un poquito de las ondas en el sueño en las primeras diapositivas, ya acá lo vamos. Primero, ¿cuál es la definición de sueño? Sueño se define como el estado de inconsciencia del que puede ser despertado una persona. Eso es importante, que puede ser despertado una persona mediante estímulos sensitivos o de otro tipo. ¿Cuál es el otro tipo? El dolor, ¿no? Hay que distinguirlo del coma, porque el coma también es un estado de inconsciencia del que no puede despertar una persona. El sueño tiene múltiples fases, desde el más ligero hasta más profundo, pero también tiene una diferencial que tiene que ver con el tipo de onda, ¿no? El sueño de ondas lentas o no REM, con ondas cerebrales potentes de baja frecuencia, y el sueño de movimientos oculares rápidos o REM, Rapid Eye Movement. Aquí pueden ver ustedes una gráfica de cómo está el electroencefalograma desde la vigilia hasta el sueño más profundo de ondas delta. En la vigilia vamos a tener, ya dijimos, las ondas beta, y cuando dormimos en el sueño ondas beta también durante el sueño de movimientos rápidos de los ojos. Luego, en el sueño profundo, el sueño no REM, vamos a tener ondas delta y ondas
ondas teta y ondas delta. Esta fase 4 es la fase donde realmente se descansa, donde realmente se recupera las energías tras la vigilia. Entonces hablaremos primero del sueño REM, o sueño de movimientos rápidos de los ojos. Uno creería cuando se despierta, ay, toda la noche soy despierto. Ay, ¿no? Solo el 25% del tiempo total del sueño está dado por el sueño REM. Son momentos repetitivos, cada 90 minutos y duran de 5 a 30 minutos. O sea, no es que si dormimos 8 horas, pues digamos que el 25% son 2 horas, no es que las 2 horas continuas soñamos, no, sino son en intervalos. Cada 90 minutos con un tiempo de sueño REM, que como ahí dice, va de 5 a 30 minutos. ¿Y cuáles son sus características? Ahí están. Se asocia comúnmente con los sueños, con movimientos, no solamente, ya les dije, está el síndrome de piernas inquietas, de los brazos, etc. En los bebitos se ven incluso esbozos de sonrisa durante los adultos, pero no mucho, más en los bebitos. Resulta más difícil despertar a una persona con estímulos sensoriales que durante el sueño de ondas lentas. O sea, cuando están con el sueño más profundo, ese que es reparador, ahí es donde se despiertan con cualquier ruido. En cambio, cuando están con el superficial, con el sueño REM, que están ahí soñando, no se despiertan por nada. Y ahí es donde, teóricamente, en esos momentos que están en ese sueño REM, entran los ladrones y se llevan todo y uno no sabe. El tono muscular de todo el cuerpo se encuentra muy deprimido, lo que indica una fuerte inhibición de las zonas espinales, músculos. Entonces, ¿qué es lo que se mueve? Por eso es que se mueve solamente los ojos, a veces el síndrome de piernas inquietas y a veces un poco los brazos. La frecuencia cardíaca y respiratoria suelen volverse irregulares. Eso es característico de este sueño REM. A pesar de la extrema inhibición de los músculos periféricos, se producen movimientos musculares irregulares, además de los movimientos de los rápidos de los ojos, ¿no? El encéfalo está muy activo en el sueño REM y el metabolismo encefálico en general puede incrementarse hasta un 20%. ¿Ven por qué no descansamos en el sueño REM? En el electroencefalograma se muestra un patrón de ondas cerebrales similar al que se produce durante la vigilia, las ondas beta. Este tipo de sueño se denomina también paradójico, debido a que resulta una paradoja que la persona siga dormida a pesar de la presencia de una gran actividad cerebral. Y ahí está, todas las ondas que ya hemos visto. Ahora vayamos al sueño no REM. Cuando hemos estado despiertos muchas horas, generalmente nos sumergimos a un sueño profundo de ondas lentas en la primera hora de acostarnos. Rápidamente vamos a ir. Este sueño, como ya les había dicho, es sumamente reparador y va asociado a un descenso del tono vascular periférico y de otras muchas funciones vegetativas del cuerpo. Precisamente ¿para qué? Para detoxificar el cuerpo y oxigenar mejor las áreas que requieren ser reparadas. Hay una disminución del 10 al 30% de la presión arterial, disminución de la frecuencia respiratoria, disminución del índice metabólico basal. El índice metabólico basal es aquel consumo de energía que tenemos en todo el cuerpo y que es normal. Sin hacer ningún movimiento, estamos teniendo un índice metabólico, un consumo de energía. Ese también disminuye. Y aunque el sueño de ondas lentas se le llama a menudo sueño sin sueños, este dato es importante, durante el transcurso sí hay sueños, y en ocasiones hasta pesadillas. ¿Cuál es la diferencia?
entre estos sueños y los de ondas lentas y los que suceden en el sueño REM, en que estos últimos van asociados a una mayor actividad del cuerpo, que ya lo habíamos dicho, en cambio las pesadillas no hay movimiento, y en que los sueños de ondas lentas no se recuerdan. Por eso nosotros decimos, creo que me estaba soñando, pero no me acuerdo, ese sueño que no se acuerda es el sueño producido en el sueño no REM. Y las pesadillas se dan precisamente porque no hay movimiento, ¿no? Y dicen, sentían que me dio una pesadilla, sentía que me ahorcaban, me desperté. Y es difícil despertarse de este sueño profundo, y es porque no podía moverse la persona, ¿no? Acá hay algo más del sueño no REM. No se sabe por qué el sueño de ondas lentas queda interrumpida periódicamente por el sueño REM. Ya habíamos dicho que son cada 90 minutos se puede dar un sueño REM. ¿Por qué se da eso? Se desconoce. Seguramente ustedes ya investigarán en los años venideros y nos darán la respuesta. Los fármacos que imitan la acción de la acetilcolina incrementan la aparición de este sueño no REM. Las neuronas situadas en la parte superior del tronco del encéfalo son grandes secretoras de acetilcolina. En teoría, este mecanismo podría causar el exceso de actividad observado en ciertas regiones encefálicas durante el sueño. La acetilcolina juega un papel importante en la regulación de la transición entre el sueño y la vigilia y en la consolidación de la memoria durante el sueño. Tiene lógica y sentido, porque si estamos pudiendo mover algunos músculos, definitivamente tiene que tallar la acetilcolina, ¿no? Y aquí pueden ver en este gráfico, aquí es cuando está despierto, cómo está el funcionamiento de la. En el sueño no REM, cómo disminuye, y en el sueño REM, cómo se vuelve a activar la acetilcolina. Cosa que no pasa con las aminas. Las aminas, cuando el REM como el REM como el no REM, disminuyen en ambos casos. Claro que en el REM disminuye más. Volvemos a recordar las ondas cerebrales, que son registros eléctricos recogidos en la superficie cerebral, que ponen de manifiesto que existe una actividad eléctrica constante. En el momento que la línea sea eléctrica, eso es muerte cerebral. Tanto la intensidad como los patrones de esta variable vienen determinados por el grado de excitación de sus diferentes componentes. Como consecuencia del sueño, la vigilia o algún trastorno cerebral como la epilepsia o la psicosis. Ven que la psicosis, la persona suele decir que ve a extraterrestres, sufre de alucinación por estas ondas cerebrales que se presentan cuando no deben presentar y crean esas imágenes. Las ondulaciones de estos potenciales eléctricos recogidos se llaman ondas cerebrales y el registro en su integridad recibe el nombre de electroencefalograma. En las personas sanas, volvemos a repetir lo que ya hemos hablado, las ondas del electroencefalograma pueden clasificarse como ondas alfa, beta, teta y delta. Las ondas alfa, en turquesa, son ondas rítmicas, con una frecuencia de entre 8 y 13 ciclos por segundo, y están presentes en el electroencefalograma mientras permanecen despiertos y en un estado de reposo. En cambio, las ondas beta están cuando la persona está despierta y no está en reposo, o sea, está en actividad, o sea, con la apertura de los ojos. Aquí en esta imagen lo van a poder entender bien. Toda esta porción está con los ojos cerrados, tratando de no pensar en nada, tratando de estar relajado. Abre los ojos, solamente el hecho de abrirlos y ver algo cambia a ondas beta. Cierra los ojos, vuelve a tomar las ondas alfa. ¿De acuerdo? Las ondas teta tienen una frecuencia entre 4 y
normalmente en los niños, pero también en algunos adultos ante situaciones de estrés emocional, especialmente en circunstancias de desánimo y frustración. Asimismo, están presentes en muchos trastornos nerviosos, con frecuencia los estados degenerativos cerebrales, como las demencias. Las ondas delta, por otro lado, engloban todas las ondas del electroencefalograma con frecuencias menores a 3,5 ciclos por segundo. A menudo poseen voltajes del doble al cuádruple que la mayoría de los demás tipos de ondas cerebrales. Son más grandes, más anchas, más altas y más anchas, ¿no? Se dan a lo largo del sueño profundo, la fase 4. También en los bebés durante la lactancia y en personas con enfermedades orgánicas serias del cerebro. Por eso es que si encontramos delta en algún paciente que esté despierto, nos tenemos que preocupar, excepto en los muy bebitos, ¿no? Mecanismo del sueño. La estimulación de diversas zonas específicas del encéfalo puede producir un sueño dotado de unas características próximas a las del sueño natural. Vamos, estimulamos y le producimos el sueño a la persona. Eso obviamente, como lo habrán hecho, pero esa es la teoría, ¿ya? Si estimulamos los núcleos del RAFE en la mitad inferior de la protuberancia y en el bulbo raquídeo, pues casi natural. Muchas terminaciones nerviosas de las fibras procedentes de estas neuronas del RAFE segregan serotonina. Si a un animal, ¿qué es su formación? O sea, la formación de serotonina, muchas veces no puede dormir a lo largo de varios días. Por lo tanto, se ha supuesto que la serotonina, sustancia transmisora vinculada a la producción del sueño. Las lesiones aisladas en los núcleos del RAFE conducen a un grado de vigilia medio. Y ahí tenemos toda la explicación de los que sufren el insomnio y generalmente tienen una alteración de la serotonina, este neurotransmisor, y a veces les dan sedantes y qué sé yo, y nada, siguen con lo mismo, y a veces un simple inhibidor de la recaptación de la serotonina puede mejorar su sueño. La estimulación entonces, como habíamos dicho, de algunas zonas en el núcleo del tracto solitario también puede generar sueño, ¿no? Anteriormente habíamos dicho en el RAF, en la mitad inferior de la protuberancia y del bulbo raquídeo, y acá estamos estimulando este núcleo del tracto solitario. También puede generar sueño. Esta estructura es el punto de terminación en el bulbo raquídeo y en la protuberancia de las señales sensitivas viscerales que penetran a través de los nervios vagos y glosofálicos. El sueño puede promoverse mediante la estimulación de diversas regiones en el diencéfalo, como la siguiente: la porción rostral del hipotálamo, sobre todo en el área supraquiasmática, y en ciertas circunstancias en los núcleos de proyección difusa del tálamo, que ahí pueden ver en esta gráfica. Cuando los centros de sueño no están activos, los núcleos reticulares activadores del mesencéfalo y la parte superior de la protuberancia se encuentran activos. Estos núcleos a su vez excitan a la corteza cerebral y al sistema nervioso periférico, los cuales devuelven numerosas señales de retroalimentación positiva a los mismos activadores para estimularles aún. Por lo tanto, una vez que comienza la vigilia, su tendencia natural la lleva a mantenerse por sí sola debido a toda esa acción positiva. Se va retroalimentando y comienza la vigilia. Después de que el encéfalo haya permanecido activo muchas horas, las zonas del sistema activador acaban por fatigarse y ahí viene el sueño. En ese momento el ciclo de retroalimentación positiva decae, de
relevado por los efectos hipnóticos a cargo de los centros del sueño. ¿Ven? Se dan cuenta que va como un ciclo que se va dando, ¿no? Cuando nosotros tratamos de post-examen y estudiamos hasta las 2, 3 de la mañana, estamos ahí forzando este sistema que es normal y natural, que nos dé sueño y durmamos. Y les recuerdo a esto, aunado a lo que hemos hablado del que se aprende durante esta fase en donde ya se ha fatigado todo este sistema activador, ya no se recuerda mucho al día siguiente. Yo siempre les digo a los alumnos de pregrado y posgrado que antes de un examen necesitan dormir aunque sea 2 horas. Porque muchos se van de largo y así como están con todo el sueño, que se van al examen. No va a poder evocar la memoria y no va a poder tener una reacción rápida de comprensión y correlación. Y luego, yo esto lo sabía y me equivoqué, ¿cómo no leí bien? Su falta de sueño no le permite poder realizar bien la comprensión de lo que están leyendo y la estructuración con lo que han estudiado y por poder marcar la respuesta correcta. Y ahí viene justo de lo que les estoy hablando, de la importancia fisiológica. ¿Por qué es importante dormir bien? Una ligera restricción del sueño durante la edad totalmente el rendimiento cognitivo y físico, con una productividad general y la salud de la persona. No solamente afecta la producción, sino también el sueño produce 2 tipos principales de acciones fisiológicas. En primer lugar, efectos sobre el sistema nervioso. La vigilia prolongada suele asociarse a una disfunción progresiva de los procesos mentales y en ocasiones da lugar incluso a comportamientos anormales. Todos estamos familiarizados con el pensamiento asociado a un periodo de vigilia prolongada, pero además una persona puede volverse irritable o incluso adquirir rasgos. Hay personas que no logran dormir, pero ya por un problema patológico de insomnio severo, 2, 3 días se tornan en ya psicóticos claros y que merecen una atención urgente, en urgencia. En segundo lugar, efectos sobre otros sistemas funcionales del cuerpo necesitan recuperarse. Se ha postulado que el sueño sirve para muchas funciones como son la madurez nerviosa, la facilitación del aprendizaje o la memoria, la cognición, la eliminación de los productos metabólicos de desechos generados por la actividad nerviosa en el encéfalo despierto, la conservación de energía metabólica. Entonces podríamos proponer que el valor principal del sueño consiste en restablecer los equilibrios naturales entre los centros neuronales. Entonces, con toda esta importancia fisiológica, podemos saber por qué un bebé que está creciendo rápidamente y que está desarrollando todo su sistema nervioso que sigue formándose y que sigue creciendo, necesita dormir tantas horas. De un adulto que ya solamente requiere dormir 8 o 7 horas. A lo largo de nuestro crecimiento, cada vez vamos a necesitar menos horas de sueño. ¿Por qué? Porque ya el ritmo de crecimiento ya no es tanto, porque ya a los 3 años ya nuestro cerebro está prácticamente totalmente desarrollado, porque nuestras necesidades metabólicas también se van reduciendo. Entonces vamos adoptando cada vez menos necesidad de dormir. Por eso es que los ancianos, más allá de los 80 años, a veces apenas duermen 5 horas, les es suficiente. Creo que esta es la última lámina, sí, muy bien. Doctores, díganme, estoy lista para cualquier pregunta que me quieran hacer.
Doctora Marcelo, ¿compartió la asistencia? Sí, doctora, le pasé el medio tiempo. Ya, perfecto. Entonces, si no hay preguntas, no se olviden de marcar su asistencia, por favor. Y el próximo sábado ya es la última clase. Y ya viene el examen. Y de ahí ya pasan a endocrino. Bien, doctores, entonces que tengan un buen fin de semana. Estudien mucho. Descansen de dormir. Es muy importante si quieren ser más productivos.